Y ya está con nosotros entonces para conversar sobre derechos humanos y bueno, se acabó su presidencia en la comisión, el senador Juan Ignacio Latorre. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, senador, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarte, Alejandra, Daniel, Hassan. Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, estuviste en la presidencia de la comisión de Derechos Humanos del Senado, ¿verdad? Y se acaba ya su gestión, senador. ¿Cómo la evalúa? A ver, uno trata de hacerlo lo mejor que puede desde un espacio institucional como es una comisión de derechos humanos, además en el contexto que está viviendo Chile, en una crisis de derechos humanos, yo creo la más grave en democracia en los últimos 30 años, desde, digamos, la recuperación de la democracia post-dictadura. Y donde el propio director del INDH en una sesión, en una de las últimas sesiones que tuvimos, volvió a reafirmar, y yo comparto esa afirmación, que estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia. En ese sentido, si uno puede medir, digamos, el desempeño de la comisión en cuanto a contribuir a resolver la crisis de derechos humanos, todavía estamos muy lejos y claramente es limitado el aporte, ¿no? Nosotros tenemos ahí un poco dos funciones. Una es la legislativa, tramitar proyectos de ley, que veníamos tramitando un proyecto de ley que estaba pendiente de la reforma a la ley Zamudio. Yo creo que hicimos un buen trabajo ahí, bien a fondo, avanzamos bastante en la comisión, se votó en sala, ahora vuelve otra vez a la comisión para la discusión en particular y ya lo estamos sacando. Yo creo que la próxima sesión lo terminamos de despachar de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que ahí hay un buen trabajo. El otro proyecto que yo presenté, lideré también junto a otros senadores de la oposición, es el proyecto de indulto para los presos de la revuelta, que generó mucha polémica. Lo despachamos también de la Comisión de Derechos Humanos, pero tiene que pasar por otras comisiones en el Senado, como Constitución, Seguridad. Y luego el otro aspecto de la comisión es poder revisar temas, analizar temas. Son sesiones, digamos, no legislativas, sino que de diálogo sobre algún aspecto, y ahí, bueno, hemos escuchado a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, a los organismos involucrados, incluso a las policías, etcétera. También sobre el mecanismo de prevención contra la tortura, que han habido varias dificultades en su implementación. Hemos tenido sesiones sobre aquello, los informes de la Defensoría de la Niñez, los informes del INDH sobre derechos humanos en general, los últimos informes anuales. Hemos tenido sesiones temáticas y tratando de invitar a una diversidad de actores de la sociedad civil, del mundo académico, humano y del mundo institucional. Eso es lo que hemos tratado de hacer y de tratar de meterle presión al Ejecutivo en algunas cosas. Ojo que la fiscalización es más de la Cámara que del Senado. Constitucionalmente la fiscalización es propia de la Cámara. En el Senado es como más bien supervisión o de diálogo institucional, digamos. ¿Se sintió con pocas atribuciones en un momento o muy atrapado? Sí, la verdad es que el término, insisto, como la gravedad de la crisis en Chile es tan brutal en términos de víctimas, de violación a los derechos humanos, de violencia policial que sigue ocurriendo, ¿no? El descontrol en muchos casos de los agentes del Estado, la situación de las cárceles, no solo con lo de los presos de la revuelta, que también es un tema en sí mismo, una herida ahí bien abierta del proceso judicial, etcétera. Sino que en general las cárceles. Entonces, para mí, el drama de los derechos humanos, me tocó mucho también involucrar en lo que fue la huelga de hambre de los comuneros mapuches, sí. Presos mapuche también, ahí hice algunas gestiones de mediación, más bien. Pero ese es el problema, que el límite, digamos, institucional, las atribuciones son limitadas, son legislativas y son como de supervisión, pero no es que uno va a resolver los temas de fondo estructurales por tener un año la presidencia de la comisión. Tú querías hacerle una pregunta desde ayer que está esperando esta pregunta Hassan Akram, digamos. No, a ver, estaba
pensando en lo que va a pasar después del fin de tu mandato, Juan Ignacio, porque ahí están hablando de la posibilidad de que asume la presidencia de la Comisión del Senado Felipe Kast. Y quería hacer una pequeña reflexión para la audiencia. ¿Quién es Felipe Kast? Porque en algún momento él fue supuestamente la promesa de una nueva derecha democrática que había aprendido eso del nunca más. Que por supuesto que Felipe Kast es el hijo de Miguel Kast, que fue ministro de la dictadura de Pinochet, pero también porque su papá se murió muy joven de cáncer, entonces su padrastro Javier Echeverry es un militante del PPD. Entonces la idea es que a pesar de venir de esa familia de extrema derecha, de su tío es José Antonio Kast del Partido Republicano, que Felipe Kast iba a ser una nueva generación que iba a respetar con una ciudadana cubana, tenía una historia... Una historia distinta, sí, de una persona que entendió lo del nunca más, sí, ¿ya? Y eso uno puede rememorar el primer gobierno de Piñera, cuando él habló de los cómplices pasivos y trató de hacer borrón y cuenta nueva, diciendo no, ahora somos una derecha de verdad democrática. Cuando ganó fue la primera vez que había ganado la derecha de forma democrática desde Jorge Alessandri en 1958. O sea, era un momento importante para la derecha chilena de tener de nuevo credenciales democráticos. Y lo que hemos visto de Felipe Kast es que todo eso al final fue un espejismo, una mentira, porque enfrentado a una situación de movilizaciones sociales, responden con la misma represión, la misma violación de los derechos humanos de las generaciones anteriores. No han aprendido absolutamente nada del tema del nunca más. Y Evópolis, su partido, termina siendo como la juventud de la UDI, o sea, justificando todas las violaciones de derechos humanos de este gobierno. Y Felipe Kast además va para ser senador en la Araucanía, donde no tiene ningún contacto local territorial, sino que lo hace a través de un discurso racista en contra del pueblo mapuche. Y además arrastra por el sistema electoral a Carmen Gloria Aravena, que es senadora con 4.000 votos, por el arrastre. Entonces uno supone que ella representa Evópoli y sale de Evópoli diciendo que no, yo soy una conservadora. Me di cuenta que soy conservadora y por ende no debo estar en ese partido. Entonces lo poco que quedaba de esa derecha democrática, un poco más progresista, conservador quizás en términos económicos, por el liberal en lo social, era mentira. Y entonces la pregunta mía... No, pero incluso poniendo el caso Catrillanca, él dice de buena primera, apenas se sabe la cosa, que él tiene un video en que fue un baleo, o sea, claro, varias declaraciones así. La pregunta es... La pregunta es entonces... ¿Los derechos humanos pueden solamente ser protegidos bien en el contexto donde todos lados del espectro político lo respetan? ¿Ya? En contexto en que la derecha también lo respeta. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la derecha democrática con quien uno puede dialogar? Pero no le ha hecho la pregunta... Esa es la pregunta y entonces, si no a esa derecha, si va a apoyar o no a Felipe Kast. Esa es la pregunta de fondo. ¿Va a cumplir estos acuerdos políticos o va a unirse a Navarro y decir no vamos a votar por Kast aunque haya acuerdos? Sí, a ver, solo aclarar una cosita. El acuerdo de las comisiones se negoció en 2018 al inicio del año. De hecho, en otro contexto, dice usted. En otro contexto, y yo no participé de esa negociación porque todavía no asumía. Yo asumí en marzo del 2018, las negociaciones se hicieron en enero. Y yo esto lo hice público, fue una decisión política como partido. Nosotros negociamos directamente la integración de comisiones, solo la integración de comisiones con el Partido Socialista. Entonces teníamos diálogo solo con el Partido Socialista en ese momento yo en ese momento integré educación y derechos humanos, después vivienda, etcétera, pero toda esa negociación la hice con el PS, porque todavía no asumía y eso se cortaba en enero, digamos. Entonces, para mí era imposible, además yo soy un comité RD de un senador que tiene muy poco peso a la hora de poder integrar comisiones, porque esto se negocia, para que la gente lo entienda, según la cantidad de parlamentarios que tiene una bancada, ¿no? Por ejemplo, el PS tiene 7 senadores, la UDI 8, no sé, y ellos por eso tienen más comisiones, digamos, y las presidencias de las comisiones se negocian así. Eso para despejar. Y lo que ellos negociaron en ese momento, yo no sabía, porque solo a mí me tocó en el fondo cuáles comisiones iba a integrar yo y qué presidencias iba a tener, pero no miré no pude mirar el mapa completo, es que Derechos Humanos se le entregaron a la UDI el 4º año. Este año le corresponde a la UDI. Por acuerdo
¿no? Por acuerdo político. Y básicamente quienes negocian ahí son las bancadas grandes, digamos, el PS, la DC, el PPD, que son las bancadas que tienen más senadores, y por la derecha RN y la UDI, porque incluso hoy día es uno, no más que Felipe. Son poquitos, está Navarro, Bianchi y Guillet, que funcionan como un comité, pero que también no necesariamente tienen una homogeneidad entre sí. Bueno, dicho eso, este año le corresponde a la UDI. Y lo que hemos planteado los senadores de oposición, y por eso quiero ser bien responsable acá, porque todavía no está zanjado el asunto que le corresponde a Felipe Kast, eso como que se ha filtrado en la prensa, pero no es tan preciso aquello, sino que más algo que le corresponde a la UDI. Es Moreira. Definirían a quién ponen. Entonces, o podrían hacer un movimiento, meter a otro senador, podrían tener un acuerdo con otro partido, con RN, por ejemplo. O sea, es algo abierto. No es que le toque a Felipe Kast, un poco para despejar y precisar aquello. Y claro, se vota en la comisión, y bastan 3 votos para elegir al presidente de la comisión. Normalmente se respetan esos acuerdos, pero claro, en el contexto que estamos hoy día y lo que yo he planteado es que con toda la crisis de derechos humanos me parece impresentable que la asuma la derecha en este contexto, en este año, porque ha cambiado, bueno, todo lo que ha ocurrido en Chile post-18 de octubre. Y estoy haciendo gestiones, quiero ser bien responsable en esto, no puedo en el fondo develar cosas que todavía no están cerradas, y hay conversaciones, hay preocupación, estamos hablando con la presidenta del Senado, estoy hablando incluso con el comité de la UDI, con el jefe de bancada, o sea, estoy haciendo gestiones para evitar este escenario y para poder resolverlo de la mejor manera y que no le toque a la derecha la Comisión de Derechos Humanos, y probablemente eso implica una renegociación de ese acuerdo inicial, digamos, que pueda tener impacto en otras comisiones. Entonces es algo abierto todavía, pero claro, se vota, son 3 votos. A mí me costaría mucho votar por alguien de derecha en este contexto de la Comisión de Derechos Humanos, pero no basta con Navarro y yo nomás, sino que tiene que haber un acuerdo de la oposición, con la Adriana Muñoz, que también integra, y ahí están los 3 votos de la oposición. Entonces quiero ser bien responsable en esto, por eso. ¿Y si ustedes votan en contra, digamos, hablar demasiado, tendrían que buscar a otro presidente de la comisión? Sí, Adriana Muñoz, el propio Latorre que extienda su mandato, o Navarro. Ahora, Adriana Muñoz podría salir si hay un acuerdo del PPD de poner a otra persona, pero son 3 de oposición y 2 de gobierno. Y en este momento son Kast, Moreira y Moreira. Claro. Entonces no pueden entregarle ni a Kast ni a Moreira la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Pero ellos podrían, pues la UDI podría decir, sale Moreira y entra la Van Rieselberghe. Podrían hacerlo. Bueno, da lo mismo. El problema es que yo insisto en la pregunta, ¿dónde está la derecha democrática que podría asumir? Eso es la tragedia para Chile, que no hay ninguno, parece. ¿Hay derecha democrática? No, por eso yo miro en el Senado, y sobre todo el escenario de, además, año electoral, el último año de Piñera, cualquier senador de derecha obviamente va a ser leal con el gobierno de Piñera, y un gobierno de Piñera que no está a la altura de hacerse cargo de la crisis de derechos humanos en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es simplemente hacerse cargo de los informes de derechos humanos. Entonces, obviamente, la presidencia de la comisión va a ser funcional al gobierno de Piñera el último año, y ese escenario político, créanme, que me tiene muy preocupado. Estoy haciendo gestiones para evitarlo y cambiar ese escenario, pero esto implica renegociación de acuerdos políticos que se tomaron en el 2018, y creo que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo conversando, etcétera. Tal vez, y quiero ser bien preciso en esto y transparente, en otro contexto tal vez, yo diría, bueno, la derecha, ¿por qué no puede asumir una comisión de derechos humanos? Los derechos humanos no tienen que ser no son restrictivos a un sector político, obviamente. Claro, un monopolio de la izquierda, sino que bienvenido a aquellos sectores de derecha. Claro, pero para eso deberían no ser negacionistas. Debe ser un mínimo. Claro, hay un mínimo de eso, ¿no? Sí. Senador. Y el contexto actual no. Usted tuvo una reunión con los presos de la revuelta que están en San Antonio. ¿Nos podría contar un poco de su situación, primero, cómo están? Cómo los ve, y psicológicamente sobre todo, ¿no? Sí, mira, y para la gente tal vez que no conoce, porque se habla de los presos de la revuelta y algunos ponen caricaturas, estos son delincuentes, todos terroristas, etcétera. Y contar los casos, cuando uno entra y toma contacto, y por eso el proyecto de indulto
tenía mucha historia humana detrás. Nosotros nos vinculamos muchos meses con las agrupaciones de familiares, fuimos conociendo los casos, y particularmente los dos presos que están en San Antonio, que es Giordano y Claudio. Ellos ya cumplieron más de un año en prisión preventiva, fueron, y eso está en el expediente, fueron detenidos con tortura por parte de agentes de policía de investigaciones. Hay una querella formal del Instituto Nacional de Derechos Humanos por tortura. No son solamente los testimonios de ellos, sino que hay una querella formal. Se les acusa con muy pocas pruebas y con, digamos, irregularidades en las pruebas de desórdenes públicos graves, de querer romper unos vidrios inmobiliarios, digamos, de la Fiscalía y de la PDI en San Antonio, y de un intento de atropello en un incidente en auto, en el fondo, cuando los trataron de detener, que dicen que lo intentaban atropellar algunos funcionarios. Bueno, esa es como la causa, y hay una querella por parte del Ejecutivo, es decir, del gobierno, del intendente, y la gobernación, por ley de seguridad interior del Estado. Lo que ustedes saben, eso amplifica, digamos, o extiende, el delito y las penas, en el fondo, se le estaría condenando a 30 años de por ley de seguridad interior del Estado. Y lo que ellos es muy simple, o sea, han pedido varias veces en cambio de medida cautelar por la situación de hacinamiento y de pandemia, y porque en el fondo está en prisión preventiva, todavía no hay una condena y todavía no hay un juicio, y no le han negado una y otra vez el cambio de medida cautelar. Se contagiaron, los dos estuvieron con COVID, ya salieron, digamos, pero estuvieron con COVID. La cárcel de San Antonio fue un foco de contagio importante, con muchos personas de libertad. Y lo otro que están pidiendo es que no les sigan aplazando el juicio, porque les han cambiado una y otra vez la fecha del juicio, y por eso entró en huelga de hambre Claudio. Cuando yo lo fui a ver, llevaba 12 días en huelga de hambre, ha perdido mucho peso, está muy delgado, muy frágil, además, en un contexto de COVID, digamos, saliendo de la enfermedad. Entonces, la verdad es que su salud nos preocupa mucho, y no había estado recibiendo atención médica. También ahí hicimos algunos oficios, fuimos a presionar para que reciba atención médica, solo tenía una atención de paramédicos, en el fondo. Entonces, una realidad como bien vulneratoria de los derechos humanos, la situación sanitaria. Y lo único que pedía él es que no le aplacen más el juicio, que le han cambiado una y otra vez la fecha, porque eso es en Chile, como que tenemos una normalidad, ¿no? Que las personas estén privadas de libertad en prisión preventiva más de un año sin juicio. Eso es una anormalidad, digamos, y por delitos de desórdenes públicos. Ni siquiera estamos hablando de delitos de homicidio, ¿no? De delitos de desórdenes públicos en el contexto del estallido social. Y nada, son personas. Claudio estudió ingeniería, o sea, en el BUOC, una carrera técnica, trabajador. Giordano lo mismo, situación bien precaria y vulnerable, digamos, desde el punto de vista social. Conozco a su familia. No son militantes de partido, no son militantes de movimientos, de orgánicas, son ciudadanos comunes y corrientes que salieron a protestar, como muchísima gente, y les tocó una situación de detención, contexto y además de tortura, digamos, por parte de agentes de la PDI. Y esos casos se repiten a lo largo de todas las cárceles de Chile. Yo lo fui a ver una semana, pero en todas las cárceles, las reuniones que nosotros hemos tenido con las agrupaciones de familiares, se conecta gente de Antofagasta, de la Cuarta Región, de la Quinta, de Santiago, obviamente, del sur hasta Punta Arenas, familiares y organizaciones de derechos humanos que acompañan a los presos de la revuelta, y esto se repite a lo largo de todo Chile. Esa es la realidad y el drama que están viviendo muchos los presos de la revuelta. Ojo que puede venir una arremetida de huelgas de hambre en paralelo, digamos, la próxima semana. Eso es lo que estaban coordinando, eso ya es una iniciativa de ellos, pero justamente porque buscando una salida política a esto, digamos. Vamos a estar atentos a lo que pase, ¿no? Por supuesto, las huelgas de hambre son medidas extremas, pero también se entiende, ¿no? Tú no puedes estar más de un año en prisión preventiva. O sea, la ley te permite hasta 2, porque la ley dice que claro, pero es una injusticia terrible por el tipo de delito que ¿no? Y además, cuando se haga el juicio, puede ser que salgan inocentes y se comieron un año, y los jueces de garantía deben cada 6 meses por lo menos revisar las medidas cautelares.
Ahora, a veces los jueces de garantía te cambian las medidas cautelares y es la propia Corte la que, por apelación. Yo creo que la Fiscalía ha hecho una pésima labor en esta materia específicamente. Yo ya me convencí, viendo muchos casos, la Fiscalía creo que sí ha criminalizado la protesta, aunque ellos declaren y su vicepresidente estuvo con nosotros. Sí. Es mentira, ellos han criminalizado la protesta, se comen el argumento de delitos contra el Estado, ¿cierto? Etcétera, etcétera, que ellos podrían cuestionar. Peligro a la sociedad. Todo lo que es el peligro contra el... No sé, no me acuerdo ya ni cómo se llaman, o terroristas, y los jueces de garantía también podrían cuestionarlo y no lo han hecho. Yo creo que amerita cambios en todo ese orden después de que se vaya este señor Piñera. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Ahí está un apoyo preso del estallido, cumple 6 días en huelga de hambre en San Antonio. Acá no tenemos condiciones anímicas ni físicas para enfrentar un juicio y creo que hay muchos jóvenes que están en su misma situación. Yo como madre de un joven de una edad similar, se me parte el corazón. Se me parte el corazón cuando los veo y le mando un abrazo a todas esas familias y a todos esos jóvenes que están sufriendo. Un abrazo, senador, que esté muy bien. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.